Bienvenidos sean todos a este diplomado en catequesis, discípulos de Jesucristo en la renovación de la tarea evangelizadora de la Iglesia. En este primer módulo voy a ser su facilitadora, mi nombre es Belkis González. Este módulo comprende 3 temas, el módulo 1 que es Historia de la Salvación y el tema que vamos a trabajar durante esta semana es Historia y Origen de las Sagradas Escrituras. Vemos también que en esta primera semana los objetivos importantes para desarrollar este tema son reconocer el proceso de formación del canon bíblico y su contexto histórico, identificar los diferentes géneros literarios presentes en la Biblia, comprender la inspiración divina de las Sagradas Escrituras y su importancia para la fe, los recursos que vamos a utilizar para su aprendizaje, el video de la clase, 2 videos de apoyo, material bibliográfico, documentos del magisterio de la Iglesia y de las Sagradas Escrituras como tal. Estas estarán disponibles en la plataforma. Cualquier documento, cualquier investigación que ustedes quieran realizar para complementar la información para la construcción de su aprendizaje, la pueden también agregar. También la pueden utilizar, ¿verdad? Y eso las animaría a seguir profundizando en el tema. El tema se evaluará a través de un ensayo, resumen y sobre las intervenciones en un foro que es un foro escrito, esperando que el conocimiento impartido y adquirido sea beneficioso para su formación cristiana y la de sus catequizandos, a través de su acción evangelizadora. Nuestra misión es evangelizar, nuestra formación va hacia esa misión, que es llevar el mensaje del Señor, ¿verdad?, a todas partes. Y ustedes tienen una función muy importante, que es la de formar al nuevo cristiano. Bendiciones para todos y vamos a comenzar con la oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, fuente de luz y de amor, derrama sobre nosotros tu sabiduría infinita, ilumina nuestra mente y fortalece nuestro espíritu para que podamos discernir tu voluntad en cada aspecto de nuestra vida, guiarnos con tu luz celestial y haznos receptivos a tus enseñanzas. Amén. Comenzamos entonces con el tema. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios dirigida a la humanidad. Dios no habla a través de la Sagrada Escritura. Él es el autor principal, quien se sirvió de personas como instrumento para hablar de parte de Dios. El beato Santiago Alberione dice que es una carta dirigida a la humanidad para comunicarnos su mensaje. En ella, Dios nos habla del mismo, un Dios bueno, misericordioso, que envió a su Hijo por amor a la humanidad. Nos habla del hombre, el cual hizo a su imagen y semejanza, pero en el camino por esta tierra nos perdemos y rompemos esa unidad de Dios y con Dios. Y Él nos rescata, nos perdona y nos sigue amando, como hizo con su pueblo Israel. Esa historia del pasado es nuestra historia actual. Eso es la Biblia. Expone la naturaleza humana del hombre y el amor misericordioso del Padre, que siempre te espera para cubrirte con su amor. Nos habla de Jesucristo, que viene a reconciliarnos con el Padre, tal como lo dice Juan, capítulo 3, versículo 16. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para quien crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nos habla también del reino de Dios. Lo vemos en la misión salvadora de Jesús, que se concentra en el reino de Dios. Lo leemos en Mateo capítulo 12, versículo 18, cuando dice: Viene mi siervo, mi elegido, el amado, en quien me he complacido para que anuncie mi juicio a las naciones. La Biblia, aunque es un libro que narra la historia del pueblo de Israel, de Jesucristo y de las primeras comunidades cristianas, y geográficamente describe los sitios donde ocurrieron los hechos, no lo podemos ver como un libro de historia, de geografía o de literatura solamente. Es un libro doctrinal, donde Dios se nos revela y nos da a conocer su plan de salvación, desde la creación hasta la actualidad. Antiguamente se les llamaba las Escrituras. Recordemos a Jesús cuando le dijo a los saduceos: vosotros estáis equivocados porque no conocéis las Escrituras. Y en Lucas, cuando los discípulos de Maús expresaron: ¿no es verdad que nos ardía el pecho cuando Jesús iba con nosotros por el camino explicando las Escrituras? Y nos preguntamos, ¿cómo nació la Biblia? Primero se transmitió oralmente de padres a hijos los acontecimientos de los antepasados: Abraham, Isaac, Jacob, sus hijos, la liberación de Egipto, la ley dada a Moisés,
las batallas, himnos, cantos, reyes que sucedieron. Posteriormente, autores sagrados comenzaron a poner por escrito los registros del reino, normas, distribuciones del territorio, y comenzaron a recopilar los relatos antiguos, dándole un orden cronológico. Lo primero que se escribió fue el Éxodo. Lo que al inicio se grababa en la memoria, se comenzó a escribir en tablas de piedra y de arcilla, más tarde en papiro y luego en pergamino, hasta que se utilizó el papel. Se dice que el primero en llamar a la colección de libros, la Biblia, fue San Clemente. Otros dicen que su nombre proviene de la ciudad de Biblos, donde abundaban los papiros. ¿Y quiénes las escribieron? Hay diferentes autores en lenguas, épocas y estilos literarios distintos. Por eso no se puede hablar de un solo escritor. Están los reyes como David y Salomón, sacerdotes como Jeremías y Ezequiel, campesinos, Amós y Miqueas, pescadores, Pedro y Juan, médicos, Lucas o tejedores, Pablo. Y nos preguntamos en qué lugares se escribió la Biblia. El Antiguo Testamento en Israel, Samaria y Jerusalén. En Babilonia, en el destierro y en Egipto. El Nuevo Testamento se escribió en Palestina y Siria. Los evangelios de Marco y Mateo. En Asia Menor, el de Lucas y el de Juan y el Apocalipsis. Y en Grecia y Roma, algunas cartas. Aquí podemos ver cuándo se escribió. Están los años antes de Cristo. En el siglo XIII antes de Cristo, cuando Moisés recibió los mandamientos. Este es el inicio de la formación de la Biblia. Fue creciendo progresivamente del siglo X al siglo VI a.C. En Palestina se escribió Génesis, Éxodo, algunos proféticos, Deuteronomio, Josué y Jueces. En el siglo VI emigra con los desterrados a Babilonia, donde se enriquece y desde el siglo V al III a.C. siguió creciendo en Palestina después del regreso de exilio y llegó a su madurez en el primer siglo después de Cristo. Tomó aproximadamente 1350 años en su formación. ¿En cuáles lenguas se escribió la Biblia? El Antiguo Testamento se escribió en hebreo y arameo, la lengua más antigua, y el Nuevo Testamento en griego koiné o griego popular. La primera traducción de la Biblia del hebreo y arameo al griego fue en el año 250 a.C. para los judíos que vivían fuera de Palestina, y el idioma universal en ese momento era el griego. A esta Biblia se le dio el nombre de Septuaginta por los 72 ancianos que realizaron la traducción. Esta Biblia fue utilizada por las primeras comunidades cristianas y los padres de la Iglesia. En el siglo I después de Cristo, el Consejo Judío decidió elaborar el canon hebreo, dejando por fuera los libros escritos en griego, quedando este canon con 39 libros. Ahora bien, ¿qué es un canon? Entonces, ¿qué es un canon? Canon es una palabra griega que significa caña, que se utiliza para poner derecho una cosa. Para los hebreos significa orden, norma o regla. Entonces, canon es la lista oficial de la Sagrada Escritura. Hay 4 cánones o listas oficiales de libros de la Biblia. Vemos el canon de los judíos, que tiene 39 libros del Antiguo Testamento, el canon católico, que son 46 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, para un total de 73 libros. El canon ortodoxo, ¿verdad?, son 73 libros, lo mismo del canon católico, que son los cristianos del Oriente Medio. El canon de los protestantes, que tiene 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento, para un total de 66 libros. Los 73 libros canónicos aceptados oficialmente por la Iglesia se dividen en protocanónicos y deuterocanónicos. El canon alejandrino o la Septuaginta contiene todos los libros de la lista hebrea, que son 39 más los 7 libros escritos en griego posteriormente, para un total de 46 libros en el Antiguo Testamento, más los 27 del Nuevo Testamento, suman los 73 libros canónicos aceptados oficialmente por la Iglesia. Estos se dividen en protocanónicos y deuterocanónicos. Los protocanónicos fueron considerados desde el principio tanto por los de la religión judía como por la católica y protestantes como inspirados. Los deuterocanónicos fueron aceptados después, por lo que quedaron como segundo canon, denominándose deuterocanónicos. Deutero es igual a segundo, por eso se llaman deuterocanónicos. En el Concilio de Hipona,
que el concilio es una reunión de obispos en el año 383, aceptó como inspirados los protocanónicos y los deuterocanónicos. Esta lista fue confirmada por los concilios siguientes y ratificado en el Concilio de Trento en el año 1546. La importancia de los deuterocanónicos es que en ellos aparece la palabra resurrección por primera vez en el libro de los Macabeos, también la importancia de hacer oración por los difuntos, y Jesús en sus predicaciones tomaba en cuenta sus escritos para su enseñanza. En esta lámina podemos ver los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento, los libros deuterocanónicos del Nuevo Testamento y los libros apócrifos. Se llaman así porque son libros ocultos que no están en la Biblia por su carácter quizás poco creíbles o mucha imaginación. Vemos que entre los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento tenemos a Judith, Tobías, Primera y Segunda de Macabeo, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch. Dentro de los libros deuterocanónicos del Nuevo Testamento está la Epístola a los Hebreos, la Epístola de Santiago, la Segunda Epístola de San Pedro, la Segunda y Tercera Epístola de San Juan y la Epístola de San Judas y Apocalipsis. Epístola es igual a carta. Dentro de los libros apócrifos ocultos tenemos el Evangelio a los Elionitas, el de los egipcios, el de los hebreos, el de Tomás, el de Pedro, el protoevangelio de Santiago y los hechos de Pilato. Como Apocalipsis tenemos el de Adán y Eva, el de Enoc, el de Moisés y el de Esdras. Es importante conocer que la traducción al latín la realizó San Jerónimo por encomienda del Papa San Dámaso I, y en el siglo XVI la Reforma Luterana, separado de la Iglesia, decidió utilizar de la Biblia solo el canon judío para el Antiguo Testamento, más los 27 libros del Nuevo Testamento, por lo que su Biblia solo tiene 66 libros. Desde el Concilio